Damos inicio al panel Los cuidadores y la enfermedad mental. Para abordar este tema tan importante, hoy nos acompañan los siguientes expertos. El doctor Santiago Rojas Posada, a quien ya presentamos al comienzo de la conferencia. La doctora Gloria Nieto Decano. La doctora Nieto es representante ante el Consejo Nacional de Salud Mental en nombre de las organizaciones de pacientes, presidenta de la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus familias, ACPEF, y coordinadora del Nodo Comunitario de Salud Mental y Discapacidad Psicosocial. El doctor Alfonso Rodríguez González, médico especialista en psiquiatría, experto en salud mental comunitaria y trabajo con población vulnerable. Profesor titular de pre- y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad El Bosque y miembro del Consejo Nacional de Salud Mental. El doctor Carlos Enrique Garavito Ariza. El doctor Garavito es psicólogo, magíster en educación con énfasis en atención psicosocial relacionada con salud mental y atención clínica a poblaciones en riesgo. Representante de campo en psicología clínica para el capítulo Bogotá y Cundinamarca para el Colegio Colombiano de Psicología. Director del Diplomado de Psicología Clínica para el Colegio Colombiano de Psicólogos. Investigador con experiencia en psicometría básica y aplicada, administración educativa, proyectos psicosociales con poblaciones específicas y gerencia de proyectos. Y nuestro moderador, el doctor Diego Anzola Chiape. El doctor Anzola es abogado de la Universidad Javeriana, coach internacional certificado por International School of Coaching en España, experto en el tema el cuidado de cuidadores desde hace 14 años y cuidador de familias diagnosticadas con enfermedades físicas y mentales por más de 35 años. Experto en la transformación y el cuidado, fundador y socio de la Alianza para el Cuidado, consultor y asesor para empresas, familias y cuidadores de personas con disminución de autonomía física y mental. Bienvenidos. ¿Acá? Listo. No saben la alegría que siento de que estén aquí con nosotros el día de hoy. A los doctores no les voy a decir doctores, sino por su nombre, son amigos, abusivamente. Pero esto es maravilloso lo que está pasando hoy, especialmente este auditorio fantástico que nos acompaña, casi todo de cuidadores. Bueno, espero que esta actividad salga fantástica. Eso es lo que quiero. Esta actividad. Bueno, y todo, ¿no? Las ideas del doctor León no se pueden quedar solamente en cosas bonitas, sino fantásticas. Bien, señores, tenemos un panel de expertos. Yo tengo que contextualizar un poco. Vamos a tener un tiempo limitado para las respuestas de 4 minutos. La misma pregunta y cada uno la va a responder. Yo tomé algunas notas de contextualización que me parece clave y es unos datos porque necesito conectar lo que está pasando en la mañana con lo que va a pasar en la tarde. El aporte que han hecho estos profesionales de la salud es invaluable, son los mejores que hay en el país, no me cabe la menor duda, en cada una de sus áreas, pero necesito conectar y necesitamos conectar todo esto que está pasando para que desde una visión sistémica podamos ver bien hacia dónde vamos también y qué ha sucedido en términos generales. En primer lugar, ayer nació el habitante 8.000 millones. ¿Ah? 8.000 millones de personas y un poquitico más amanecimos hoy. Lo segundo es, en medio de tanta dificultad, de tantas situaciones de cambio fantásticas como las que están pasando, yo utilizo mucho la palabra fantástico, que se la copia un amigo, están pasando cosas increíbles, pero el dato es que más de 1.000 millones de personas, tal vez 1.200 millones de personas, somos cuidadores en el mundo.
Probablemente el 10, 12, 11% de la población, el 10% de sus organizaciones, de las empresas donde ustedes laboran, son cuidadores. Las ciudades, el 10%, 12% cuidadores. Y el mundo, lo que está sucediendo es que el mundo, y eso es lo que está pasando en este evento, porque en la tarde lo van a ver, hay dos polos del tema del cuidado. Uno, se está debatiendo en el mundo el tema macro del cuidado, es decir, la economía del cuidado. Obviamente, el tema de género, el tema de inclusión, el tema de la mujer es vital, porque la mujer por excelencia ha sido la cuidadora y las estadísticas no fallan, es la cuidadora, es la mujer la que permanece en el hogar haciendo dos tipos de cuidados, el directo y el indirecto. Hoy meten un concepto de pasivo, ¿no? Que es el cuidador de salud. Pero eso eso no lo vamos a tratar ahora. Simplemente vamos a hablar de cuidado directo e indirecto en términos generales en esa burbuja que vale el 20% del Producto Bruto Mundial, la economía del cuidado, 20% de la economía. Por consiguiente, es un tema clave post pandemia en términos de cifras. ¿Cómo hacer que la mujer salga también y se vincule a la fuerza laboral? Es un interés del mundo entero. Eso es lo que vamos a ver en la tarde en gran parte. Es decir, aquí hay un tema que están trabajando UNICEF, que está trabajando la Organización Internacional del Trabajo, que está trabajando atención, no necesariamente tiene que ver con tener la medicación de último momento, pero igual, cuando yo puedo normalizar mi vida, probablemente también tenga acceso a un buen servicio de salud con oportunidad y con proximidad para que la atención haga que mi pronóstico sea mejor y no tenga que ser tan cuidado y pueda tener heteronomía, que no es que yo me cuido a mí mismo, sino que nos cuidamos. Y ahí voy a hacer un paréntesis. Un colega que no es colega médico, pero no es psiquiatra, que trabaja en zona rural, tuvo una situación así. Un sujeto con esquizofrenia muy grandote, se agitaba mucho, no tenía medicamento, golpeaba a todos los de la vereda, todo el mundo le tenía miedo. Y su cuidadora era la abuelita, que tenía 80 y pico de años, y entonces cada vez fue más difícil para ella cuidarlo. Y la solución de la comunidad es, vamos a hablar con el comandante tal, hay que dar de baja a ese sujeto, ¿sí? Y entonces mi colega, que es muy bueno y del cual podríamos aprender mucho aquí, porque la gestión de los cuidados en las zonas rurales, en grupos étnicos diferentes, indígenas o afros, es muy distinta a lo que estamos conversando acá. De ir a hacer el mercado, no, tal vez no es esa la discusión, o de que tengo la nevera, o si puedo tener el vino y la biblioteca, quizás sean otras como puedo ir allá a jornalear con los otros, puedo yo hacer el masato aquí para que repartamos todos, no sé, son otras. La cosa es que este colega dijo, ¿cuál es el problema? No, es que aquí todo el mundo le tiene miedo a este sujeto, entonces pues esta es la solución y es rápida. Vea, vamos a hacer una cosa, ¿por qué les pega? Porque él va con hambre, porque la abuelita ya no puede cocinar, entonces él llega allá a pedir comida y todo el mundo le tiene miedo y no le dan comida. A ver, entonces hagamos lo siguiente, yo les voy a dejar el haloperidol en cada una de sus casas y cuando usted vea que viene, usted dice, sí, le voy a dar comida y le doy su dosis y toda la comunidad se comprometió en el tratamiento, ¿sí? Es una forma de cuidarnos, cada vez hablamos más del autocuidado, de cuidarme yo y resulta que hemos abandonado algo que no necesitamos enseñar, sino recordar, que es que todos hemos tenido también que nos ha cuidado. Hicimos, y ya con esto cierro, levantamos la mano, ¿quiénes han sido cuidadores? ¿Quiénes han sido cuidados alguna vez en su vida? ¿Cierto? Yo creo que ahí sí vamos al 100%, ¿sí? Es casi preguntar quién ha tenido una mamá, ¿sí? Entonces creo que ahí desde ahí yo estoy resolviendo, no son tan especiales esas necesidades. Gracias. Bueno, buenas tardes ya, ¿cómo están? Estamos viviendo una situación de salud pública muy complicada en términos de salud mental. Las estadísticas nos están evidenciando que estamos viviendo una forma de pandemia silenciosa, en donde cada vez hay más casos,
que están relacionados con procesos clínicos, ¿sí? En términos de salud mental. Los que trabajamos en atención a público hemos evidenciado un tema muy delicado y es que el incremento de los casos crónicos cada vez es más alto. Y adicionalmente a eso, el tema de complejidad del manejo del caso se vuelve cada vez más difícil. Para los terapeutas esto es un reto, porque los terapeutas también en algún punto, aunque somos entrenados, también somos cuidadores. Y esto representa en algún punto que también, como le digo a mis estudiantes, nos contaminamos. O sea, estar dentro del escenario psicológico de una persona no es algo simple. La enfermedad mental o el trastorno mental es un hecho silencioso. La enfermedad física se nota, a nosotros se nos nota la enfermedad física. ¿Por qué? Porque es observable. La enfermedad mental no. La enfermedad mental es un hecho que no se puede ver. Se ve cuando ya está en el estado más crónico posible. Y eso va a representar un hecho. Y es que, aparte de la situación, que es una situación delicada, en donde todos los que estamos acá y todas las personas que están afuera estamos en riesgo psicológico. Acá no hay nadie que pueda decir, yo soy invulnerable frente a un trastorno mental. Eso ya no existe. ¿Sí? Tenemos que tener claridad en una cosa, y es que las personas culturalmente no van al psicólogo o no van al psiquiatra. Y eso va a representar un hecho que es muy complejo en nosotros. Nosotros, se nos duele una muela, corremos al odontólogo. O sea, el tiempo de latencia entre el dolor de muela y ir al odontólogo es muy bajito. Los dolores y malestares psicológicos los aplazamos, y los aplazamos mucho. Si estamos hablando de un cuidador, estamos hablando de una persona que está en riesgo psicológico inminente. Y es una persona que se adapta al malestar psicológico. Pero el problema de los malestares psicológicos es que por más que uno se adapte, los malestares suben, crecen, ¿sí? Se vuelven cada vez de mayor complejidad y de más difícil manejo. Punto 1. Punto 2. Colombia tiene, como la mayor parte de la psicología en este punto, un problema, pero Colombia lo tiene más acentuado. Y es que necesitamos desarrollar ciencia que esté relacionada con procedimientos y protocolos que nos permita atender de forma eficiente esta situación. La ciencia no avanza rápido en la salud mental. A veces con mis colegas dicen, sí, estamos, no avanza rápido. O sea, yo soy de tendencia cognitivo-conductual, estamos en tercera generación hace 20 años. ¿Sí? Cuarta generación, hasta el momento, algunos están diciendo cuarta generación terapéutica. 20 años en tercera generación. Tenemos problemas porque hay procedimientos terapéuticos no validados empíricamente. La gente en su desesperación llega a procedimientos terapéuticos que son fallidos, que no funcionan, que sabemos que no funcionan, y hay colegas que se lucran del dolor. Entonces, ahí hay otra problemática. Sí. Y adicionalmente a eso, a esto le sumamos un hecho mucho más delicado aún, y es que desafortunadamente no estamos desarrollando las herramientas suficientes para generar una cultura de la salud mental. La salud mental no es un hecho endógeno, nosotros lo aprendemos. Uno aprende a tener salud mental. En este momento, el trabajo en salud mental no puede ser individual, tiene que ser comunitario. Y eso representa enseñarle a las personas a cuidar colectivamente la salud mental. Pero vivimos en Bogotá. ¿Sí? Ya hay un problema de base. Si le sumamos el tema de cuidado, si le sumamos todo lo que representa esto, los estresores, el dinero, lo que implica ser un cuidador de una persona con enfermedad mental o con un trastorno mental. Tenemos una bomba en términos epidemiológicos, en términos de enfermedad y lo que representa el riesgo para el cuidador y también para el consultante, porque es un riesgo compartido. El panorama no es el mejor, pero evidentemente lo que nos invita es a que este tipo de espacio, lo que está haciendo Delta, lo que está haciendo la Universidad del Bosque, se tenga que fortalecer, porque este es un problema que se invisibiliza. ¿Sí? Entonces, el cuidador es alguien que está ahí, que es solidario en una sociedad que es cruel. Y eso es algo que en este punto también es importante mencionarlo. Y adicionalmente a eso, ya para cerrar, es importante ver lo que representa la ética del cuidado en este punto, que implica también que el cuidador, en muchas teorías, hay modelos, el de Seigritz, el de Coleman, que nos dice algo que es claro y todos son transversales, y es que ser cuidador implica demanda. Y yo, ¿cómo respondo ante la demanda? Incremento, ¿sí?, mi necesidad o mis herramientas de respuesta, pero eso va a llegar a un punto en donde la fatiga hace lo suyo. Y ahí es cuando comenzamos un circuito crónico. Al cuidador es necesario enseñarle a tener salud mental. Eso no es gratis.
Es necesario que el cuidador se responsabilice de su salud mental y la aprenda, porque es un hecho que necesita cultivarse. Perfecto. Muchas gracias. Santiago. Bueno, yo creo que ayer coyunturalmente fue un día interesante frente a eso, no solo por el 8.000 millones de Damián, sino porque la Organización Mundial de la Salud habló sobre el día de la adherencia terapéutica, porque se dieron cuenta que durante la pandemia hubo una condición de perder muchas adherencias terapéuticas en todos los estamentos, o sea, no solo en la salud mental. Y yo creo que cuando uno tiene que diferenciar salud mental de trastornos mentales, tienen que entender que la salud mental nos tiene que cobijar a todos. Todos deberíamos hacer prácticas de salud mental y deberíamos ver tan natural hacer ejercicio físico en un gimnasio como hacer una práctica. Y para mí eso se hace con educación. Hace 2 o 3 días estaba en otro simposio y entonces, no, es que a nosotros en la Academia de Medicina eso alguien dijo, no importa qué, eso ya no nos lo enseñen. O sea, si no cambiamos la primera y la segunda generación, tenemos que llegar a las universidades y a las escuelas a hablar de salud mental desde kinder y todos los días. No de trastornos mentales, eso le toca al psiquiatra, al psicólogo, al profesional, pero la salud mental debe ser un tema prioritario como hacer ejercicio. Así como yo le decía el otro día a unos colegas, cuando uno toma los signos vitales, que es presión arterial, pulso, frecuencia cardíaca, hoy en día saturación desde la pandemia, sueño, yo lo incluyo, y salud mental. Para mí son 7 signos vitales que deberíamos tener. El estado de salud mental es el bienestar. No estamos hablando de trastornos mentales, que ese es el otro, depresión, enfermedades, o sea, digámoslo, bipolar, o ya viene siendo la esquizofrenia, que son todas las psicosis. La segunda cosa fundamental para mí es promover las prácticas de vida que favorecen la salud mental, que no solo es el área de la inteligencia emocional, sino es la comida. Hoy sabemos que los pacientes que comen más mal, más comida chatarra, tienen más esquizofrenia, y los que tienen esquizofrenia comen peor, o sea que se vuelve un círculo. Entonces hay que insistir en que la salud mental no depende solo cómo yo me siento, sino todo lo que hago. Hacer más ejercicio es un gran antidepresivo, dormir mejor es un fortalecedor de la salud mental. Entonces para mí es educación, esto me parece genial, y seguirlo haciendo, que desde chiquiticos entendamos que la salud mental se construye con la sociedad, se construye con los hábitos de vida, y que deberíamos tener una evaluación mental como tenemos una valoración cardiológica, como tenemos una valoración neurológica. Los hombres nos tienen que meter el dedito a los 40 años, pues que también nos miren la boca y la garganta también de chiquitos, y también nos evaluemos la salud mental, como se hace en psicología. Ser tan natural eso como ir al ginecólogo a la citología, para mí esa es no la solución, pero eso es algo indispensable para no caer en que lleguemos a 20, eso es como si le hacen a uno una mamografía a los 40 o a los 50 años y diagnosticamos un cáncer que el 95% es curable, que cuando le diagnosticamos un estadio 3 y 4. Para mí tiene que ser por ahí. La solución es ver la salud mental como un tema de todos, desde niños, los colegios, y un diagnóstico para evitar llegar a un trastorno mental. Muchas gracias. Bien, tengo una segunda pregunta para ustedes. Evidentemente, fíjense que poco tratamos el tema de la salud mental frente al tema del cuidado. Es decir, de hecho, el tema de los cuidadores no es un tema tan tratado. Yo creo que somos nosotros hoy por hoy pioneros en esto. Pero no solamente es el tema físico, es el tema mental, y por eso hemos querido ponerlo en la mesa. Esquizofrenias, bipolaridades. Y es que estamos hablando de temas hoy ya en los temas de salud que se nos vuelven familiares ya, o por lo menos empiezan a aparecer. Pero les voy a decir algo. Las personas que se enferman, los que hemos cuidado personas con enfermedades mentales, se nos cruzan los 2 cables al momento de llegar al hospital con un tema de dolor de muela. Mi hermano Sergio tuvo dolor de muela 1 año, con una esquizofrenia, 1 año, pero no un médico, un odontólogo que lo pudiera tratar, ni un médico porque entró en una crisis profunda. Ante el retiro de la medicina, de los medicamentos farmacéuticos, se descompensó en lo físico, hizo daño renal. Esto está suelto. Y por eso necesitamos unir esto en un sistema. Y ese sistema es importante para poder entender esa realidad en un todo. Equiparamos salud mental, física, ¿ok? Con esos parámetros biológicos, emocionales, de eso que hemos hablado en la mañana de hoy. Ahora tengo la segunda pregunta entonces. ¿Cómo perciben ustedes
que el cuidado de las personas con enfermedad mental afecta la salud del cuidador. ¿Y qué cuidados especiales requieren los cuidadores en estos casos? Muy bien, volvemos a empezar por allá, ¿o alguien quiere? Bueno, entonces de aquí para allá. No. Digo, para salir del orden establecido. Ahora sí. Oh, ya. Para no ser como tan toc aquí. Yo creo que es lo más complicado, porque la salud mental no es fácil de controlar, incluso con medicamentos, a pesar del alopidol que le daban al personaje del cuento, le digo cuento de la realidad, porque muchas de esas cosas además generan esa incertidumbre de si lo dopo, dónde lo tengo, quién es. Yo creo que es lo más complejo. Sin duda, si cualquier persona tiene que escoger a quién voy a cuidar, prefiero al paciente que lo puedo manejar que al que no lo puedo manejar. Y por eso las redes de apoyo, hay una cosa que aprendí desde chiquito de alguien que me dijo que todas las aseguradoras, para no quebrarse, se reaseguraban. Cuando yo estuve en cuidados paliativos siempre me decían eso: si usted no se reasegura, usted no tiene un comité de capacidad de sostenerlo. Entonces es imposible que un cuidador de alguien que tenga un trastorno, ya vamos a decir, o sea, una enfermedad, un trastorno mental, no tenga una red de apoyo y una capacidad de cuidado, porque va a terminar teniendo algún trastorno mental. No necesariamente una psicosis, pero lo más probable es una depresión o un burnout, que es lo que yo lo que permanentemente veo es burnout. Burnout significa quemamiento, la persona se sobrepasó. Y para eso todo lo que vimos hoy, todo lo que se ha hablado en la mañana de hoy, tiene que ver con eso, que la persona tenga un estilo de vida propia y un apoyo. Yo lo veo muy crítico porque creo que es el que más agota, por la sensación además, y aquí viene lo más importante para mí, se lo fue el doctor Edmond con la demencia, y es que generalmente el paciente con una enfermedad física tiene una retribución afectiva y le libera oxitocina al cuidador cuando le da gracias, me quitaste. El paciente con enfermedad mental tiene una agresión, porque no se reconoce con la enfermedad y lo maltrata. Entonces, ahí por lo menos en la otra uno, uy, le quité el dolor, uy, le dio de comer, uy, le dieron las gracias. En la otra persona se siente ofendida, agredida. Entonces, creo que hay las dos grandes condiciones. Una, algo que es impredecible y genera una incertidumbre permanente, que lo hablaba como uno de los factores de riesgo de la salud mental. Y otro, no hay una retribución. Por eso él tiene que conseguirla con trabajo propio y con una red que lo sostenga. Y creo que ahí el Estado sí tiene que existir. Total. Ahí no es una condición que ni la familia ni solamente los amigos, sino que tiene que ser una red de apoyo estructurada e instruida para poder solucionar ese tema. Y no es policial ni es de dar de baja, sino es médica, es social, es de trabajo en equipo. Y aquí, obviamente, hay un problema real, que es que va a haber un quemamiento en cualquier cuidador que no tenga una red de apoyo que esté acompañando a un paciente con enfermedad mental. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo pienso que hay que partir de un hecho, y es que a veces los psicólogos decimos cosas, pero no decimos los cómo. Hay que hacer autocuidado. Bien. ¿Y cómo se hace eso? Sí. Hay que proteger la salud mental. Y uno dice, sí, hay que proteger la salud mental. ¿Cómo se hace? A veces yo soy autocrítico con mi disciplina. A veces nosotros los psicólogos decimos, tenemos que tener una acción resiliente, tener la posibilidad de ser tolerantes, tener la posibilidad de tener una actitud positiva. Yo hago terapia. Bueno, ya este año ya cerré el consultorio, ya no más por este año. Ya estuvo bien. Nosotros también nos fatigamos. Pero regularmente no decimos cómo. ¿Qué implica que un cuidador esté haciendo una labor de cuidado con una persona que tiene un trastorno o una enfermedad mental? Implica básicamente que tiene o está expuesto metafóricamente a una situación de radiación. Se va a contaminar, ¿sí? Y esa contaminación está relacionada básicamente con la exposición a un hecho psicológico. Nosotros tendemos, y ya la neurociencia lo ha dicho, tenemos neurona espejo, nosotros imitamos.
La enfermedad mental es un hecho que probablemente tiene algunos referentes biológicos, no los voy a discutir, pero tiene una cantidad de referentes a nivel contextual muy importantes. Nosotros aprendemos también a tener enfermedades mentales. ¿Sí? La depresión no es un hecho, entre comillas, causal. Nosotros aprendemos a desarrollar una depresión. ¿Sí? Por exposición a una serie de eventos y hay una serie de condiciones que son de riesgo. Creo que esto implica un hecho y es empezar a desarrollar acciones funcionales con el cuidador. Vamos al cómo. ¿Qué tiene que hacer? Aprender. Estoy completamente de acuerdo. Tiene que entrenarse. Tiene que desarrollar una acción disciplinada que le permita generar herramientas, habilidades, competencias, que le permita tener un rol de cuidador y que sea saludable. ¿Sí? Acá nadie está diciendo que deje la salud mental en el ruedo, que deje la vida en el ruedo. O sea, eso es ilógico. Las personas, los cuidadores y también las personas que sufren de una enfermedad tienen derecho a tener una vida plena. ¿Sí? Y eso se aprende. Sigo insistiendo en ese punto. Es necesario llevar el proceso del cuidador a un hecho pedagógico que le permita aprender hábitos saludables a nivel psicológico y sobrellevar la situación de la mejor manera posible. Yo hablo de lo psicológico, pero eso también implica lo vital, la nutrición, el tiempo libre, el cuidado de la economía. Eso implica una cantidad de aprendizajes que no necesariamente los tiene que hacer con la experiencia. Ustedes saben que la experiencia genera caídas y las caídas a veces son muy dolorosas. Si ya se recorrió el camino, si ya tenemos el conocimiento, ¿por qué no llevarlo a un punto en donde las personas se aprovechen de ese conocimiento? Igual todos en algún momento vamos a ser cuidados o vamos a ser cuidadores, como acá se ha dicho. En algún momento, pues es importante empezar a aprender cómo serlo de forma saludable, creería yo. Gracias, gracias. Bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo planteado. En particular, sí creo que es importante en las respuestas que diferenciemos salud mental de atención al trastorno mental, porque la salud mental es un campo de incertidumbre, de poco control, pero que se puede generar un entrenamiento, aprender también cómo responder. Con la pandemia, por ejemplo, aprendimos que cualquier cosa puede pasar respecto a la salud, a morir, etcétera. Y ahí la gestión de la incertidumbre es algo que se puede entrenar. ¿A qué me le mido? Creo que varios de ustedes han dicho, pues uno debe medir sus alcances, pero hay una cosa que ha investigado una autora particular que se llama Cristina Bicchieri, es por qué si hay leyes, porque si hay normas o ponemos el abogado acá, no se cumplen las cosas. O por qué quien sabe que debe cuidarse y sabe que debe comer bien, dormir bien, tener actividad física, no lo hace, y es por las expectativas normativas. El tema de las expectativas creo que es un tema para trabajar a nivel colectivo, no solo institucional o con el cuidado que da la familia o el mercado, digamos, por las empresas que prestan cuidados, sino a nivel comunitario, porque la comunidad es la que empieza a censurar. Vea que está pasándola como bien, o es que a usted le toca, o usted la soltera del grupo, o usted es el que no tiene trabajo ahora. Y entonces la expectativa normativa, o sea, la consideración de la persona de cómo debe responder también a la imagen que presenta frente a los demás o qué debe esperar de los demás es crucial. Y el otro tema que creo que pues, en la presentación no se mencionó, yo casi no trabajo en psiquiatría ya, yo trabajo en salud mental y ahí en temas específicos de conflicto armado. Y ahí yo no puedo decir esta persona está enferma de conflicto armado o algo así. Tengo pacientes víctimas o algo así, ¿sí? Son personas que sufren y ahí entonces, muy parecido acá como pasa con el cuidado y el cuidador, pues yo no quisiera tratarlo como paciente o alguien que además le hago el diagnóstico de que tiene X o Y diagnóstico del DSM-5. Entonces, he empezado a ver que hay una vía racional de arriba hacia abajo que es muy válida y que es evidente que funciona y hay forma de medirlo con las técnicas de entrenamiento, de enfoques informados, pero hay otras que son de abajo hacia arriba, desde lo corporal, ¿sí? Voy a acudir a un ejemplo de los platos rotos, ¿sí? Para que uno le crean que no sabe lavar los platos bien, hay que además hacer esto, ¿no? Fruncir el ceño para que se vea que hay un esfuerzo, ¿sí? Y entonces también un cuidador puede decir, es que no, a mí me pasa esto. Y la actitud corporal
uno la puede trabajar cambiando los razonamientos de lo que cuesta ser cuidador o desde el cuerpo. Cuando yo empiezo a cuidar, cuando suelto el músculo constreñidor en la frente, cuando aplico el cigomático y sonrío, cuando echo los hombros para atrás. Entonces yo me he dedicado últimamente a observar cómo cambian los afectos, la energía, la disposición para el cuidado cuando se trabaja desde lo corporal, y es muy difícil hacerlo en el espacio de la familia. Hay que crear espacios, ya aquí se mencionó uno de las manzanas del cuidado, ¿sí? Espacios colectivos donde yo sí pueda ir allá a decir, ¡ay! Yo quiero que se muera, o yo estoy cansada, o tengo asco de limpiar, de hacer esto. Esas emociones que son de difícil tramitación y que en el colectivo pueden ser bien acogidas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Rodríguez. Pues recogiendo un poco lo que han dicho aquí en la mesa, pues nos estamos moviendo en el espectro de la salud mental, desde la salud mental, el ideal, lo que tenemos, que se mueve a los problemas mentales o de salud mental que podemos tener todos, tramitar un duelo, vivir una pérdida laboral, emocional, lo que sea, a ubicarnos en el otro extremo que es el trastorno mental, cuando yo ya necesito una atención especializada porque este tema va más allá del tiempo, empieza a tener una afectación en mi vida diaria. Ahí ya el problema deja de ser un problema de salud mental y pasa a ser algo que necesita una atención especializada. Sin embargo, yo quiero contarles que generalmente cuando yo digo que trabajo en la Asociación Colombiana de Esquizofrenia, todo el mundo dice, ¡ay! ¿Cómo hace? ¡Qué terrible! ¿Sí? Bueno, yo les digo que las personas en la asociación gozan de mejor salud mental que muchos de los que estamos acá. ¿Sí? Porque, como les decía, son situaciones y momentos. Si a nosotros nos ven con una gripa terrible, llorosos, espantosos, pues nadie quiere salir, ¿sí? Pues eso le pasa a la persona cuando está en un estado alterado, en un estado de crisis, pero no es su estado habitual. Para eso están los tratamientos. ¿Qué pasa? Que en Colombia nuestro sistema tiene un tratamiento que todavía es muy deficitario en salud mental, sea para la salud mental o sea para los trastornos mentales. Solo nos hemos centrado en la parte biomédica, en el medicamento, que es muy importante, es la base de la recuperación de la parte biológica, y hemos desconocido el 80% de las demás áreas. Como les decía, la misma Organización Mundial dice área emocional, área cognitiva y área comportamental. Pero no estamos trabajando sino en uno, en el biológico. Y entonces todas las demás atenciones que deben haber psicosociales no las tiene el sistema. Las tiene dadas en el plan de beneficios, pero no tiene la red acondicionada, como decía el doctor, de la salud mental comunitaria. Es que la salud no la podemos llevar, no podemos llevar a todo el mundo, más después de pandemia, ¿sí? A tomar medicamentos, ni a llevarlos al psiquiatra, ni a una hospitalización. La salud mental es cotidiana. La salud mental se vive en el día a día y se vive en todas partes, ¿sí? Entonces no la podemos encerrar. Por eso no hablemos tanto de enfermedades y de diagnósticos. Hablemos de las personas, de los individuos que pueden tener un problema de salud mental o un trastorno mental. Y tienen una cantidad de áreas. Y como cuidadores, ¿qué hacemos? Como cuidadores, cuando no hemos recibido el apoyo del sistema, lo sabemos, hay prestaciones en psicoeducación, que es la educación en la salud. Cuando uno comprende qué es lo que está viviendo, qué es lo que le puede pasar, cómo se trata algo, pues tiene un mayor conocimiento. Usted lo decía, doctor. Eso no se aprende, hay que aprender a tener salud mental. Y eso tenemos que entrenarnos. Ahora en la pandemia empezaron a darnos tips y salieron del ministerio y de la OMS y de todas partes a decirle a uno, no se angustie, cómo puede controlar la angustia y a dar todos los tips. Pero eso es algo que se vive desde el corazón, ¿sí? Entonces, nosotros como cuidadores, obviamente tenemos muchas dificultades, pero las dificultades están más basadas por la falta de atención del sistema.
porque cuando logramos hacer un cuidado y entender, nos enfrentamos a una realidad muy dura, y es que nosotros tenemos también que ver nuestra psiquis y nuestras emociones, ¿sí? Y cuando no las queremos ver, pues no podemos ayudar a tramitar a la persona su situación, porque todo lo queremos centrar es en el otro, pero cuando logramos tramitarlas, hacemos un crecimiento maravilloso desde la red familiar y el grupo familiar. Todos crecemos porque tuvimos que hacer nuestro proceso propio psicológico de autoobservación y de cambio, ¿sí? Y tenemos grandes ganancias, pero eso pues la tienen muy pocas personas, porque se necesita tener un nivel cultural, tener un acompañamiento, tener unas posibilidades que el 90% de las personas no tienen y que deben tener, porque es una obligación, ¿sí? Entonces, todo está dado, pero ¿qué hacemos si nos dan una cita al psicólogo cada mes? Si la cita del psiquiatra es cada 3 meses, eso no está mal. Uno no necesita vivir con el psiquiatra al lado, aunque me encanta estar con el doctor Rodríguez, ¿sí? Pero eso cuando ha llegado uno a gestionar, cuando uno ha logrado gestionar la situación. Y eso es lo que buscamos, autonomía. Autonomía en el cuidador y autonomía en la persona. Y la persona logra generar un grado altísimo de autonomía cuando se le dan los recursos necesarios para hacerlo, ¿sí? Seguramente ese chico o esa chica no va a ser el ingeniero astrofísico que pensó ser en algún momento, porque es una de las cosas más frustrantes para las familias. Generalmente estos trastornos se presentan entre el adolescente y el adulto joven, entre los 15 y 25 años de edad. Cuando uno como familia cree que ya están al otro lado, llega esto y se presenta y es un golpe muy duro. Pero el mayor golpe es tramitar las expectativas de la familia, no del chico o de la chica, ¿sí? Pero la familia sigue insistiendo en que sea lo que no puede ser, porque ya las cosas cambian en la vida y nos toca tomar nuevos rumbos y nos toca ver cómo nos acoplamos a eso. Y para eso necesitamos aprender y tener un acompañamiento. Pero logramos tener un gran crecimiento emocional y logramos ser felices. Y ellos, les cuento, se vuelven los cuidadores nuestros. Y son una maravilla, porque gozan de gran salud mental. Muy bien. Entonces, como ya se llegó la hora de salir a nuestro almuerzo, solamente les quiero pedir un favor a cada uno de ustedes, muy corto. Aquí hay muchos cuidadores. Necesitamos un consejo, uno de cada uno de ustedes, para asumir todos estos retos del cuidado. Entonces, ahí sí, el que quiera levantar la mano primero de ustedes 4. Como tengo el micrófono acá y de una vez cierro, yo solo repito la misión que tenemos nosotros en nuestra organización. Información, acogida y acompañamiento. Eso es lo que necesita. Muy bien. Creo que la enseñanza, no solo de la pandemia, sino de las formas muy perversas de que estamos viviendo, nos invitan a tener unos modelos ecológicos del cuidado, rescatar lo que pasa incluso con otros seres vivos. Hemos hablado hoy de animales cuidándonos, de nosotros cuidando animales y dándole sentido a nuestras vidas. Si cada vez va a haber más hijos únicos, eso va a comprometer también a la comunidad a los cuidados, porque no va a ser tan fácil delegar dentro de la familia o buscar quién. Y ahí entonces hay una enseñanza dentro de eso ecológico que yo tuve hace poquito, que no es basada en evidencia, lo lamento, es basada en la elaboración de un tambor ritual. Y entonces ahí, en esa elaboración del tambor, me explicaba la persona que me enseñó a hacerlo y de la cual tengo acá una ligazón con el tambor, como un vínculo, me decía, vea, el cuero le debe recordar a usted lo vivo, porque ese cuero viene de ahí, de un animal vivo. Pero todo esto requiere estructura, porque todo esto es amoroso lo que estamos haciendo acá. Esa estructura es el marco que lo da lo vegetal, ¿sí? El marco es de madera de arce, pero el tambor usted es el que lo toca y eso lo tiene que tocar, ese es su corazón.
creo que un mensaje transversal a todo lo que hemos dicho acá, lo importante que es ponerle corazón también otra vez al cuidado. Ya hemos observado, hemos escuchado, pero nos falta mucho, hemos descuidado mucho el contacto físico, el tocar la piel de las personas, el volvernos a mover con otros y abrazarnos, todo ese tipo de cosas que a veces no están mediadas por palabras, no se prestan a discusiones muy fuertes de qué conviene o qué debo hacer, sino que están muy mediadas por esa condición mamífera de nosotros, más que humana. Tenemos que rescatar esa condición mamífera de que es natural cuidar. Y ahí el tambor es interesante como metáfora para cada vez necesitamos volver a poner un ritmo más pausado para ese toque de tambor, porque estamos Perfecto. tocando muy acelerado, Muy hacer bien. muchas cosas. Gracias. Dificilísimo. Yo pienso que la sociedad nos ha castigado muchas cosas. La sociedad nos castiga a ser débiles. La sociedad nos castiga a llorar. La sociedad nos castiga a cansarnos. La sociedad nos castiga a enfermarnos. La sociedad nos castiga no ser tan bonitos. La sociedad nos castiga muchas cosas. La sociedad nos castiga a fracasar. La sociedad nos castiga hechos que son humanos, en este punto, que hacen parte de la vida. Enseñarle a una persona a que la vida no es solamente un camino recto es algo difícil. A lo que voy es que el mayor consejo que uno puede dar, creo, dentro de la experiencia que tengo, es ser proactivo, o sea, no permitir que las cosas avancen y hacer algo que es muy difícil, y es pedir ayuda. ¿Sí? Muchas cosas se podrían prevenir si las personas piden ayuda a tiempo, si las personas saben pedir ayuda, si evitan quedarse solos. Y por encima de cualquier cosa, uno de los eventos que es más delicado de la salud mental es que la mayor parte de hechos que están relacionados con los riesgos de salud mental son prevenibles. Y eso representa ser proactivo. Creo que es importante decirle al cuidador, no espere, haga cosas, ¿sí? No se quede solo, pida ayuda, construya su red social de apoyo, ¿sí? Distribuya responsabilidades, no se ahogue, ¿sí? Usted también tiene derecho a descansar. Todo eso es responsabilidad, pero proactivamente hablando. Y eso implica que para ayudar es necesario también aprender a ayudarse. Uno no puede trabajar bien si tiene hambre. Uno no puede trabajar bien si uno no duerme bien. Uno no puede trabajar bien si uno no descansa. Y el cuidado implica todo eso, ¿sí? Implica también ser garante de uno mismo. Entonces creo que ese es el consejo. Saber decir en qué momento necesito ayuda, tener las herramientas para buscar ayuda de forma eficiente y no quedarse solo en todo el proceso, porque en últimas va a terminar, como dice el doctor, en un estado de burnout, fatiga, enfermedad, una tragedia completa. Yo ya eché cantidades de cuentos en la charla, entonces lo resumo en una sola frase que yo se lo digo a los cuidadores allá en el consultorio. Solo les digo esto: sé generoso contigo. Sé tan generoso como eres con la otra persona contigo. Si eso se da, podrás ser más generoso. Es lo que yo les digo solamente, sé generoso contigo. Todo lo que signifique esa palabra, hágalo, cada persona consigo mismo, y así lo va a hacer con el otro. Porque el que está dispuesto a ser cuidador de la abuela, del papá, de la mamá, es generoso con el otro, pero probablemente no con uno. Yo se lo resumo de esa manera. Bueno, muy bien. Entonces ya cerrando, muchísimas gracias.